Seguimos, mientras Adriana sigue acomodando algunas cuestiones para la masa de estos rol de canela. Y me vengo con Marisol de la Fuente porque ella siempre nos cuenta todo. Si vos querés pasar la bomba, vivir bien, disfrutar de la vida, habla con Marisol que te va a indicar el camino, es por ahí. Y viene con el tema de los bares notables. Sí, la famosa canción del Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Charly García cantándole a los cafés también, Sabina recordando. Es muy representativo de nuestra ciudad de Buenos Aires y de nuestra Argentina. De hecho, en la Argentina hoy hay 88 bares notables. Mira. Y de hecho los últimos 5 se incorporaron el año pasado en 2024. Y yo me hice la pregunta, leyendo algunos artículos, de ¿por qué son bares notables? ¿No? ¿Qué Me pregunté ahora, después te digo el mío, que voy, pero ¿por qué? Bueno, hay una serie de definiciones que cuando uno las piensa tal vez o cuando uno las escucha suenan vagas, pero cuando ve estos lugares se entiende cuál es el espíritu. Tienen que ser lugares que tengan que ver con lo cultural, que hayan sido tal vez visitados por grandes artistas, y vamos a ver algunos ejemplos, o que sean muy representativos para, por ejemplo, un barrio en particular. Ese lugar de encuentro que es el centro o el corazón social de un barrio de nuestra ciudad, bueno, tiene la posibilidad ese lugar de convertirse en un café notable. De hecho, la Comisión de Protección y Promoción de los cafés, bares, billares y confiterías notables dice, estos son como los requisitos que buscamos al momento de identificar uno de estos lugares. No habla de cantidad de años, no habla de cuestiones que tienen que ver con la historia. La mayoría son en años, exactamente, tienen 20, 25 años, son lugares que han sido parte de la historia de cada uno de los distintos barrios. Y de hecho, bueno, hay algunos, como ese que está ahí, que ya sabés. Sí, tacos, claro. Si querés pasó que no lo pusieron. Exactamente. Hay algunos que te los imaginás y otros no tanto. Sí. Bueno, de hecho yo de los 88 seleccioné algunos, porque mayormente están ubicados ¿en dónde? En San Telmo, en Barracas, en Montserrat, en todo ese cordón de la Avenida de Mayo. La parte arrabalera. Claro, exacto. Pero también dentro de estos 88, por supuesto, hay algunos que están en otros barrios de la ciudad. Pero antes de ir a pensar o de identificar alguno de estos bares, también me hice la pregunta de ¿puede un bar notable dejar de ser un bar notable? ¿O tiene algún beneficio? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio tiene que ver con que pasan a formar parte de algunos de los programas, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. Patrimonio, digo, no lo pueden tirar abajo, por ejemplo. No es patrimonio. Ah, mira. No son patrimonio histórico de la ciudad, no. Podrían serlo, pero no necesariamente lo son. Y ahí es donde vienen estas cuestiones de cuándo deja de ser un bar notable. Por ejemplo, si hay un cambio arquitectónico muy notorio que quita esa cuestión más histórica de los elementos que hay en el lugar, puede tener que ver con una reforma que cambia el sentido del tipo de gastronomía o el tipo de servicio que se daba en el lugar. Por eso cuando uno lo escucha dice, bueno, es como un poco subjetivo, pero claro, hay algunos ejemplos. Había un bar en Pompeya que se llamaba El Chino, muy famoso por sus empanadas y demás. Cuando esta persona muere, la persona que compra el lugar lo cierra para remodelarlo. Claro, cuando lo abrieron, lo único que quedaba del Chino era la foto en un lugar y dejó de ser notable. ¿Por qué? Porque cambió la arquitectura, porque cambió el espíritu. ¿Lo habrán vendido más caro porque era notable? Y bueno, en el momento en que error que cometió en cambiarlo. Exactamente, tal vez al no estar asesorado correctamente, al no saber cómo llevarlo adelante, bueno, nada. Que, Sol, la cuestión de los bares notables, todo lo que hacen es te invitan a conocer el lugar, es algo turístico. Sí, son parte del circuito turístico de la ciudad de Buenos Aires, y de hecho hay 88. De hecho, vos me hablabas de los beneficios. Entran en programas como Pintó Bodegón, la noche de la música o de las galerías de la ciudad de Buenos Aires, y pasan a ser epicentros turísticos de distintas actividades culturales de la misma ciudad. Y de hecho la remodelación en sí no es un problema. Por ejemplo, la Ideal o la Giralda fueron remodelados, pero mantienen su esencia. Conservó la esencia. Como el Molino. El Molino mantuvo la esencia. Lo que costó. Yo te decía algo, el Molino cuando yo era chica, mi abuela vivía al toque del Congreso, le íbamos a tirar las palomitas. Claro. La típica del Congreso. Y de grande, cuando empecé a verlo vallado cerrado, Sí, cuando estuvo cerrado. Nunca lo van a recuperar. Lo que a mí me emocionó, que recuperaran una esquina que era clásica, emblemática. Sí, claro. Pensé que no le iban a recuperar nunca. Sí. Bueno, de hecho, en la Ideal hay como unas volutas recubiertas de oro, las conservaron, volvieron a hacer de oro. 2 veces porque... Por la duda. En la Giralda había unos espejos hechos con ácido
pícrico, que está prohibido porque es venenoso, pero encontraron una técnica para replicar el mismo tipo de espejos sin cambiarlo. ¿Las violetas es notable? Las violetas es notable también, está en la lista de los 88 y de hecho hay algunos lugares, por ejemplo el Gato Negro, que también está considerado que es muy conocido. Uno de su propietario, Jorge Crespo, contaba en algunas entrevistas, yo no dejo ni que me cambien la baldosa rota de un rincón. Porque estás orgulloso de tu lugar. Mirá, el otro día fui con una amiga a tomar algo y nos encontramos en un bar, no sabía que era... claro, no sabías. Y me siento en Varela Varelita, sí, claro, que está a 3 cuadras de la casa de mi madre, y estoy sentada y me dice que me encanta para que te vienen a atender bien de bodegón. Claro. Y yo preguntaba, no había QR que me molesta, el QR, quiero que sepan que me molesta. La carta. Y le pedí una picadita para 2. Y me trajeron milanesitas cortadas, tortillitas, jamón, queso. Bueno, la gastronomía tiene que ver con ese espíritu. Y eso es lo que me gusta de este lugar. Y cuando vas y levanto, decía, el notable estaba todo fileteado. Claro. Y dije, mira que hace menos de una semana fue. Bueno, de hecho yo seleccioné algunos así como y ahí, de barrio, era el que fue vicepresidente de la Nación, Chacho Álvarez. Exacto, lo usaba como... se siguió yendo mucho, no sé si vive Chacho, sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Porque, pobre hombre, no. Lo usaba como de le alargué la vida. ¿no? Claro. Pero histórico, claro. Hay una esquina, hay una silla que es de él, entre otros. Totalmente. Bueno, de hecho, por ejemplo, es el caso del Progreso en Barracas. Yo viví casi toda mi vida en Barracas, pasaba por ahí para ir al colegio todos los días. Por supuesto, sigue estando. El edificio es de 1911 y el bar es de 1942. Sí. Y vos entrás y tiene esa puerta doble hoja de madera. Como que aparte, viste, el bar notable de afuera no llegás a ver mucho, porque tiene esa estructura de antes, donde trastos de madera, los pisos son de madera, hay cajita de fósforo, máquinas registradoras. Es un lugar donde está lleno de reliquias de la historia. Y bueno, es un lujo. Sí, y el Tortoni, de hecho, lleva el nombre, es el más antiguo de la ciudad, es de 1858. Es hermoso, si no lo conocés tenés que ir. Y lleva el nombre por el Café Tortoni de París. De hecho, dice la leyenda que en el Tortoni había una mesa destinada a Carlos Gardel, que estaba separada del resto de las mesas para que cuando fuera los fans no estuvieran todo el tiempo encima suyo. Y que los fans todo, de Carlitos. Imagínate, ¿no? Todo el tiempo tenía su mesa reservada. Chicas lo seguían también a Carlitos. Era otra época, pero también tenía chicas fans que... Por supuesto, Mi abuela un día se lo cruzó y mi abuela ya no vive. Y le cantó. Un besito, un abracito. Y yo le decía, ay, qué pena que en esa época no había para sacarte la selfie, le cantó un tango. Y mi tío abuelo, que era medio amigote, porque era el típico arrabalero, nos lo contaba con un orgullo que Gardel había parado y creíamos en la palabra del tío porque sabíamos que era un tipo honesto. Pero... Bueno, de hecho, Gardel es como un sello de alguno de estos bares notables. Si vamos a Los Angelitos, es muy interesante porque Los Angelitos es de 1890 y el nombre viene de que era un lugar donde había tránsfugas. Sí. Entonces, el comisario ahí de la zona, bueno, había un nombre particular que era Caferatas, le decían, y eso significaba que era en medio de una vida un poco dudosa. De moral dudosa, y de ahí viene que el café se llame Los Angelitos. Y Gardel vivía a un poco más de 100 metros de este café y también era súper habitué de Los Angelitos, estaba ahí a 135 metros y de hecho ahí ha habido también, no sé, Alfredo Palacio, Juan B. Justo, digamos, gente muy representativa de la historia argentina, un lugar que reunía a Los Angelitos a gente del Partido Radical, ¿no? Que iba ahí a reunirse y también tenía que ver con esto de lo cultural, lo social, lo político. Los Angelitos estuvo cerrado durante algún tiempo, en 1993. Otro que también pensé que no lo iban a recuperar. Cerraron las puertas, desapareció, estuvo ahí con sus puertas cerradas y reabrió en 2007. También parte de esta lista de los 88. Tendría que ser patrimonio para evitar que los tiren abajo. Sí, claro. A mí me sorprendió que no lo fueran. Yo pensé que esto de la infraestructura y el por qué no se podía cambiar mucho tenía que ver con que eran patrimonio histórico. No lo son. Por eso no se habla como de cambios arquitectónicos, sino cambio de espíritu, de Aparte estilo. En estos bares te atienden mozos. No, te atienden mozos. No podés no ser mozo. Nada de comanda escrita. Nada, yo te lo puedo hacer, no. Tenés que, no. Esa memoria que si le das 15 platos y te se acuerda todo. No le pifia uno. Y están ahí hace 20 años trabajando. Aparte creo que la mayoría de los mozos participan en las carreras de mozos. Las carreras de mozos. Sí, que se hacen en el Obelisco. En el viejo de Horst, que hubiera sido un notable en la esquina de Libertador y Juan B. Justo.
Martín, el mozo principal, que era el mozo de la mesa de mi viejo, formaba parte y corría las carreras. Corría con la bandeja y fui a verlo. Sí, impresionante. No, Martín, si alguien conoce a Martín, un genio, Martín un señor grande, no se le cayó nada. Bueno, imagínate que uno cuando estudia la carrera de sommelier, hay una serie de materias que tienen que ver con el servicio y con llevar esas bandejas con el antideslizante, con poner en la bandeja 10, 15 copas, llevarlas, moverlas. Yo que pasé por ese examen, digo, estás así pensando que se te va a caer todo en cualquier momento. No se le cae una gota. Sí, es dificilísimo. Para los que están en casa diciendo, es una pavada. No, mejor tenía el campeón. Martín era el campeón. Bueno, y de hecho, pensando en bares o en lugares que tienen que ver con barrios, está el Café San Bernardo en Villa Crespo, que es un bar notable, y ahí no hubo tanto famoso. Pero ¿qué pasa? Tiene billar, tiene pool, tiene metegol. Es el barrio del barrio. Es como el centro cultural, es como el club del barrio, y eso también hace que sea notable y es un buen ejemplo de uno que está, digamos, en un barrio. ¿Sabés si la mayoría clara? Porque, por ejemplo, la Varelita tiene la ventana. Exacto, o en la ventana, o tienen una placa identificatoria, porque es un orgullo, imagínate. De hecho, el de Villa Crespo es interesante, ves las fotos y hay torneo de metegol, y hay torneo de ping-pong, y tiene que ver de vuelta con lo cultural que hace a ese barrio en particular. Y después tenemos... con los sentidos de pertenencia. Esos lugares son sentidos de pertenencia absoluto. Olvídate. Bueno, recién el maquillaje, una de las chicas me decía que había festejado unos cumpleaños ahí porque es de esa zona, y esta idea de que podés estar tranquilo, que podés estar con la familia, que te armás un juego ahí en el metegol, digamos. Sos habitué, llegás y te dice lo de siempre, Sí, claro, ya te conocen, lindo, ¿no? lindo. Bueno, después aparece, por supuesto, La Ideal entre esta lista, que es una de las más reconocidas, y ahí, bueno, estamos hablando de comienzos del siglo, y ahí hay un dato interesante, obviamente representa mucho de la Belle Époque, ¿no? Arquitectónicamente, se cree que ahí funcionó la primera fábrica de helados de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿En La Ideal. ¿Mira? Sí. De hecho, también fue una de las primeras en los años 70 de convertirse en un lugar para milongas. Es que las milongas están de moda de nuevo, ¿eh? Sí. Mi cuñado bueno, de vuelta, tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con lo que nos pasa. Todos estos lugares representan no solo historia, sino presente de los barrios y los lugares. Total. Y cierro con uno que me gusta mucho, porque también quedaba muy cerca de mi casa, que es el Bar Británico al lado del Parque Lezama. Que el dato de color ahí, ¿sabes por qué se llama Bar Británico? Porque los británicos que estuvieron en la Primera Guerra Mundial y se vinieron para Argentina, había un grupo importante que vivía ahí cerca o que andaba ahí cerca, y ese era su lugar. Entonces de allí vino el nombre de Bar Británico. Y algo que dicen todos los dueños de estos bares es que está buenísimo ser notable, y de paso pasamos el mensaje, además de estar contentos y abrazar edificios, los vecinos, está bueno que se vayan a tomar un cafecito al bar notable de su barrio. Es genial. Que tiene, muchos son proyectos que siguen siendo de la misma familia, que hay segunda, tercera generación, que siguen conservando ese lugar, esto que vos decías de la picada, de la comida, el sentido de pertenencia, el billar, el metegol, la máquina registradora. Y además tienen platos típicos que son incomparables con cualquier otro lugar. Totalmente. Y bueno, y de hecho en esto de las reformas, sí, lo que les permiten hacer es reformas que tengan que ver con mejorar económicamente el funcionamiento del lugar, porque muchos de estos lugares, obviamente por el tipo de gastronomía y por el tipo de servicio que dan, obviamente son para clientes más habituales, gente que disfruta de eso. Entonces sí les permiten hacer cambios que tengan que ver con que el negocio siga funcionando, pero manteniendo esa cultura y esa belleza propia de lugares que nacieron muchos de ellos a principios del 1900. Me encantó. Buenísimo. Me contó, y aparte, viste cuando te pasa algo. A pensar y cuando te pasa algo y los 3 días te tocan el tema, digo, pues yo sé re poquito, conozco Varela Varelita hace 1000 años y recién hace 3 días vi que decía notable y justo me dijiste lo de notable y dije, no hay casualidades. Bueno, de hecho ahora están buscando en el gobierno de la ciudad poder nombrar a algunos que estén en barrios que no sean estos céntricos, que tengan que ver con esto, con el espíritu de distintos barrios de nuestra ciudad. Bueno, ahí están todas tus redes para aquellos que tienen ganas de vivir bien, la seguís en @solsommelier. Muchas gracias. Tenés la página web y tenés, además de los cursos de Sol, podés aprender un montón del buen vivir. Gracias. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos.